Hoy vamos a mirar un poco, o vamos a tomar el tema de análisis de estabilidad eh, en estructuras metálicas. Em, en estructuras de concreto lo veremos en la otra sección, que es un poquito más extenso. Em, Primero que todo, la norma NSR10, lo primero que nos pide para estructuras metálicas, para el análisis de estructuras metálicas, es hacer un análisis de estabilidad de la estructura. En ese análisis de estabilidad de la estructura, ¿qué se pretende? Eh, se pre- yo busco aquí la otra presentación que se me perdió. Aquí está un poquito más completo. Este es un poquito más completo y nos pide la norma que debemos hacer un análisis de estabilidad donde contemplemos los efectos P delta minúscula, los desplomes de las estructuras, las imperfecciones en los miembros y los efectos residuales de esfuerzos residuales en los elementos. El P delta, este es el conocido análisis P delta o análisis de segundo orden, y hay que tenerlo en cuenta durante el análisis de estabilidad para estructuras metálicas. Estos análisis son de tipo iterativo, eh, porque con un análisis modal no podríamos obtener los resultados. Cuando se hace un análisis modal, se hace un artificio para llegar a algo parecido, pero no es lo mismo. Eso lo veremos más adelante. Los P delta minúsculos son estos, que también las estructuras metálicas son muy susceptibles a estos efectos de segundo orden, donde este delta minúsculo, la tolerancia permisible es L entre 500 por norma. Los desplomes también hay que contemplarlos y cuando ustedes diseñan una estructura metálica, la estructura metálica no está, en su modelo aparece perfectamente aplomada o derecha, pero en la realidad hay unos desplomes que tienen una tolerancia de L entre 500. Aquí me equivoqué, aquí la tolerancia es L entre 1000. Y los miembros, cuando llegan a las obras, los elementos cuando llegan a las obras llevan torcidos, ya sea porque les dieron porque los descargaron mal o en el barco porque los acomodaron de cualquier forma. Entonces, esto tiene efectos en la rigidez de los elementos. Listo. Y esos efectos residuales que menciona la norma es es, pasan estas cuando estas vigas que las arman por allá en Ucrania, las hacen en Ucrania, esto salen de una palanquilla caliente, la cual pasan por unos rodillos y dan esta forma. Entonces, lo primero que se van a enfriar son las puntas y por último, esta parte central, dando como resultado unos esfuerzos residuales que van a influir en la rigidez de los elementos. Entonces, para tener en cuenta todos estos elementos, todos estos efectos, perdón, eh, se inventaron un método que se llama el método de análisis directo. Hay un tema aquí con, con el análisis directo. A ver.
mm, o una ventaja, y es el tema de los K. Vamos a hacer diseño por estabilidad. Todos los K van a ser de uno, los K de los elementos. O sea que no tenemos que ir a nomogramas a calcular K ni nada de esa cosa. Y ese método de análisis es muy complejo porque no para casi para casi ninguna estructura aplica. Entonces, los P delta son análisis iterativos y la matriz y se amplía con un factor beta 2 que se halla por medio de un análisis iterativo. Lo vamos a ver enseguida. El análisis P delta minúsculo es de primer orden también, es iterativo y se amplifica con un factor beta 1 que lo calcula automáticamente. Los desplomes de la estructura, como ya les decía, los desplomes de la estructura tienen una tolerancia en construcción de L entre 500 y cómo se van a tener en cuenta por medio de cargas ficticias, que serían L sobre 5 veces la carga gravitacional que llega a los nudos. Entonces, este sería el L sobre 500, que es 0.002 veces la carga gravitacional que llega a la estructura. Y en algunas ocasiones se debe aplicar a tanto a cargas gravitacionales como a combinaciones que tengan carga sísmica, dependiendo de la relación de las derivas. Bueno, si este parámetro beta 2 es mayor que 1.5, como les decía ahora, las cargas nocionales deben ser incluidas en todas las combinaciones. Otro criterio para esto, que es la relación de las derivas de primer orden sobre segundo orden. Si son mayores de 1,7, deben ser incluidas en todas las combinaciones de carga. Aquí no aparece eso. Entonces, aquí vemos cómo se afecta la rigidez a flexión a un 80% de tau b, que es este tau b es un factor iterativo que lo calcula automáticamente, o si ustedes quieren lo calculan lo calculan y, em, y utilizan una carga nocional de 0.3. Y la rigidez a carga axial, en esto, sería el 80% del modo de elasticidad por el área, que él también lo reduce. Bueno, todos estos análisis se hacen, como son análisis iterativos, se hacen con cargas repetitivas. A ver, listo. No, el típico análisis que hacemos para trabajar una estructura de concreto sería este análisis, que sería la carga vertical más la carga gravitacional, y estos se calculan por separado y se hace una combinación em, em, lineal de esto. Esto es lo que pasa cuando hacemos un análisis ya con cargas repetitivas. Estas cargas separadas y estas son cargas concurrentes. En estas cargas concurrentes, la carga horizontal continúa aplicándose y la carga vertical está ahí. La carga vertical son las cargas, eh, por decir, las cargas muertas, y esas cargas no van a salir corriendo cuando se presenta aquí el sismo, como teóricamente pues pasaría aquí. Ellas están ahí y empieza ese proceso de iteración. Entonces aquí el momento va a ser diferente. Aquí el momento es la carga horizontal por la altura más
una reacción vertical. En este el momento sería diferente, sería esa carga vertical que no se nos fue, si no nos salió corriendo porque llegó el sismo o el viento, multiplicada por ese delta, ese efecto P delta, que es lo que hay aquí, y, em, y me genera este momento, que es diferente, son diferentes. Pero eso, eso quedará aquí. No, eso tiene que dar una convergencia en un desplazamiento. Estos serían los casos cuando le aplico el primer empuje o la primera iteración. Entonces aquí el momento sería diferente a como lo hacemos normalmente cuando estamos trabajando un análisis modal. Después hacemos otra iteración y aquí el momento se nos amplifica un poco. Y si llegado al caso no hay convergencia, esto entre los dos últimos desplazamientos, o sea, entre estos dos, entre otros que se tengan aquí, a ver, yo sí, por decir, este desplazamiento y este, no convergen en un desplazamiento bajo estas mismas cargas, lo que pasó es que la estructura se cayó hace rato. Para los P delta minúscula también es otro proceso iterativo y también pasa lo mismo. Listo. Bueno, voy vamos a hacerlo aquí en STAT. Voy a presentar brevemente cómo se haría el análisis, el paso a paso de ese análisis. Entonces, tengo esta estructurita. Voy a ponerle los soportes, poner unos soportes articulados a esto. Voy a poner unos elementos muy esbeltos para ver qué pasa si esta estructura es estable o inestable. Entonces, en propiedades, en la base de datos en la sección de base de datos, vamos a ponerle unos HSS pequeños. Voy a ver la tabla aquí, a ver qué hay bien pequeño aquí. En diámetro, voy a ponerle unos tubitos de 3 pulgadas. Y voy a arrancar con una carga cualquiera, una carga muerta cualquiera. Vamos a ponerle el peso propio a esto. Asignar la vista. Listo. Y voy a ponerle también cualquier carga a eso, una carga de piso de 2 kilonewton, dirección Y, y en un rango de 0 a 3, 6, 9, 12, 15, de 0 a 15. ¿Cómo nos va? No le va a poner muchas bolas como le va a poner de 0 a 18. También. Voy a adicionarle una carga, perdón, una carga viva a esto. Cualquiera. Por decir de 3 kilonewton.
hasta los 18 metros. Listo. Ya está, ya uno, antes uno se iba por acá y debía de definir las cargas de referencia para generar la masa de la estructura. Ahora tenemos un generador de masas. Simplemente le voy a decir que no me tenga en cuenta la carga viva para este caso. Y le voy a poner una carga sísmica cualquiera. Cualquier cosa ahí. Entonces ya automáticamente él me coge la masa sísmica en todas las direcciones y lo único que tengo que definirle es un sismo. Un sismo en la dirección X. Ponerle un factor de 1, perdón. Ya tengo las cargas, tengo el modelo. Lo único que tenemos que hacer es empezar a definir entonces el tipo de análisis que vamos a hacer. ¿Se acuerdan de cuando definimos el análisis? Por análisis, ya estoy aquí, estoy ciego ya. Análisis directo y vamos a trabajarlo con ASD. El tau, ¿se acuerdan de ese tau que nosotros aquí, que nos preguntaban, que les decía yo que podía ser iterativa o no, dependiendo del EI, dependiendo de la carga ficticia que le vamos a aplicar y esa relación de derivas? Yo sí lo tenemos por aquí otra vez. Este tau B, ese tau B es el que vamos a definir aquí. Listo. Y vamos a ponerlo a iterar a partir de 0.01. Y el desplazamiento, como estamos trabajando en kilonewton metro para que nos converja rápido, vamos a trabajarlo en un centímetro. El número de iteraciones 10. Y las iteraciones para el P delta 1,5. Entonces aquí estamos o tenemos la posibilidad de reducir este I y que me haga la iteración de tau. Si queremos la quitamos, la ponemos. Si la quitamos, tendríamos que poner una carga nocional de 0.3 y si la ponemos, la podemos dejar. Entonces ya tenemos lista la parte de análisis. Seleccionar. Lo que faltaría sería definir las cargas, las combinaciones de carga. Entonces, si ustedes se acuerdan, por allá nos decía que había que poner una carga nocional que era 0.2 o 0.3 veces las cargas gravitacionales. Vamos a empezar con esta. Vamos a empezar. Y lo que hablaba ahora era que estas cargas, todos son estados de carga, no son combinaciones lineales, no son, deben ser estados de carga. Y voy a crear un estado de carga que se va a llamar 1.4 carga muerta. Aquí le voy a poner ninguna y aceptar. Y voy entonces a proceder a generar o a hacer esa combinación de carga manualmente. Listo. Entonces una combinación de carga manualmente que se debe hacer con cargas repetitivas. Aquí, cargas que son repeat loads. Entonces esta va a ser de 1,4. 4. Y adicional a esta, debo de colocarle la carga ficticia o lo que llaman cargas nocionales.
que aquí están y serían esta carga muerta con un factor de 0.2 en la dirección X. Esta sería la carga nocional. Referencia 1 por 0.02. Será 0.02. El factor sí será de 0.02, no es de 0.02. Es de 0.02 por 1,4, que da de 0.28 en la dirección X. Y tendría que repetir este proceso para cada uno de en cada una de las direcciones, tanto en la dirección X como menos X, en Z como menos Z. Vamos a mirar cómo quedó esto en el editor de texto. Entonces aquí lo último que está haciendo después de las cargas, es decir, el que haga el análisis, ahí está. En las cargas sísmicas, para este caso de cargas sísmicas, es bueno colocar, o se debe colocar, el comando que me haga el análisis. Y que me organice la matriz de rigidez apenas haga el análisis. Yo lo hice por ahí, pero ustedes lo pueden hacer también desde aquí. Perform Analysis y Change. Deben cerciorarse de que este check esté aquí abajo, aquí un check aquí abajo para que lo ponga inmediatamente abajo del comando. Voy a correrlo y vamos a ver qué es lo que pasa. Me pareció un error. ¿Qué será este error? Bueno. Esto me pasa cada vez que calculo estructuras de concreto, que siempre arranco así. Para cuando estamos trabajando con cargas sísmicas estáticas, en STAT se deben primero trabajar las cargas, o sea, el orden son primero las cargas sísmicas y después las estáticas. Voy a organizar esto aquí. Afortunadamente esto es muy fácil. Voy a decir que este es sismo en X, control X, y le voy a pegar por aquí abajo. Y este le va a poner carga 1, este va a ser la carga 2, la carga 3. Esta es la carga 4, esta sí está bien. 1, 2, 3, 4. Aquí apareció otro error. Bueno, afortunadamente le va diciendo a uno
qué es lo que debe hacer. Aquí me faltaba algo súper importante y es definir a qué miembros los vamos a castigar con ese 80%. Entonces, a flexión, poner uno aquí para que empiece a iterar y deberán ser a todos los miembros a los que le vamos a asignar ese parámetro flex. O sea, todos los elementos que contribuyen con la rigidez lateral de la estructura a la estabilidad, se le va a aplicar este parámetro. Adicionalmente, el parámetro carga axial, y este sí es 0.8 EA por tau sub B. Vamos a asignárselo a todos los elementos, porque todos estos elementos, como es un pórtico de momentos, trabajan a carga axial. Y ahora sí el análisis. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Yo lo hice esos elementos muy esbeltos porque quería que identificáramos esto. ¿Listo? Este es el tema, o esto es lo más importante que les puedo decir yo, que les puedo aconsejar yo desde mi punto de vista profesional. En versiones anteriores de este programa y en otros, muchas veces no se fija en lo que sale en los resultados de análisis, pero aquí nos está diciendo que la estructura se cayó. Aquí pasó esto que les mostraba ahora. Esto fue lo que pasó. Empezó a meterle carga y hacer el análisis P delta y el P delta minúsculo hasta que no hubo una convergencia de desplazamientos, por lo tanto se cayó. Aquí dice que revise los resultados cuidadosamente, las cargas están causando pandeo, reduzca las cargas o cambie el comando pedir por 2 o menos, esto no es muy recomendable. Entonces, antes, para los que tienen versiones viejitas de STAAD y en otros programas, antes esto no lo consideran un error, porque esto era un tema de análisis. Entonces, supuestamente él les corría y les dijo, bueno, se cayó, y la gente los ponía a diseñar y le diseñan. Afortunadamente, esto ya parece como un error. Listo. Parece un error. Entonces, lo que toca hacer aquí es poner unos elementos más gruesos o más grandes para esto. Aquí en material, en propiedades de material, voy a editar esto y voy a poner cualquier cosa aquí grande. Voy a ver la tabla. O sea que con un tubo de 20 pulgadas por 3/4 se nos cae eso, no creo. Vamos a mirar a ver. Y aquí si no me mostró errores ni warnings. Aquí está listo su análisis directo. En utilidades, vamos a ver por allá abajo a ver qué pasó. Y aquí nos muestra que tau V convergió para cada uno de los casos de carga. Listo. Pero entonces volvemos al tema de las cargas, esas cargas ficticias que aquí habría que crear. Esto se convierte en 4 cargas
en cada una de las direcciones. Es decir, aquí habría que crear otra que llame 1.4 DL. Este sería DL más notional load en X. Después una que se llame DL menos notional load en X y así sucesivamente. Serían 4 por cada combinación que estaríamos permutando. Esta nos permite hacer esto de forma automática. Aquí ya viene la forma de generar las cargas nocionales. Por ejemplo, este AC7, que es como casi lo mismo que nosotros manejamos. Y voy a decirle que me cree cargas repetitivas y que me incluya la carga nocional. Y que es el factor de carga nocional puede ser 0.02 o 0.03. Listo. Y me las va a generar en X, en menos X, en Z y en menos Z. Voy a decirle que la genere y mira que aquí las tiene. 1.4 más notional load en X por 0.028. Ustedes ya saben de dónde sale esto. Listo. Ahí están generadas las cargas con las cargas nocionales. Si nosotros quisiéramos, por decir, trabajar en vez de 0.02 aquí, las quiero trabajar con 0.03, ¿qué tendríamos que hacer? Trabajar con un tau b fijo. Va a ir para análisis. Y en los comandos de análisis, a ver, yo si aquí lo tengo, por aquí lo tengo, performar el análisis aquí. Y aquí, que tau b sea fijo, que no lo vayan a iterar. Entonces, sería esta opción. Y aquí decirle en las cargas que la carga nocional o la carga ficticia sea de 0.3. Listo. Listo. Voy a correrlo a ver si de pronto nos pone problemas. Pero mientras corre, vamos a fijarnos entonces aquí qué fue lo que hizo. Para que entiendan esto. Él ya corrió. Pero entonces miren lo que les explicaba ahora. Este repeat load es la carga muerta 2 por 1.4, mejor dicho. Voy a renombrarla aquí. Sería 1.4 DL. Listo. ¿Y qué otro nombre tocaría ponerle a eso? Más notional load, más notional load. Listo. Más notional load en X. ¿Esta cuál es? Es 1.4, debe ser 1.4 menos notional load. Aquí tenemos 2, que sería esta carga 2 por 1.4 más notional load en menos X. Listo, aquí más X en menos X. Después aquí sería ese mismo 2 por 1.4 más, más la carga nocional en Z y aquí en menos la carga nocional en Z. Listo. Bueno. Ahí tendríamos ya lo que es el análisis de carga, el análisis directo.
Hay una creencia que el análisis directo es solamente para trabajar con cargas sísmicas y no. O sea, las cargas de viento también tienen incidencia en la estabilidad de la lateral de la estructura. Por lo tanto, debe hacerse el análisis directo con las cargas de viento también, en caso de que lo deban hacer, o por lo general se tiene que hacer. Bueno, voy a dejar aquí para la sección de preguntas. Listo, Jorge. Entonces, si tenemos preguntas, pueden hacerlas en el chat como tal, o si prefieren abrir el micrófono, también pueden hacerlo, ¿vale? Mientras pues surgen las preguntas, la próxima sesión vamos a abordarla con RAM Connection. Entonces, dentro de 15 días, pues estén pendientes como tal a la invitación para ese webinar. Allí estará como tal el tema incluido y demás. Entonces, pues la idea es que estén pendientes a nuestros medios sociales y a correo electrónico para que reciban la invitación y se puedan inscribir. ¿Listo? Entonces, si hay preguntas, pueden hacerlas en este momento. Jorge, una consulta. La sección de RAN Connection se va a hacer en sola o en conjunto con STAT. En conjunto con esta, Perfecto. sí, en conjunto, pues, o sea, la podemos hacer desde aquí directamente o desde aquí o, o en el standalone, que yo creo que es mejor los Las dos dos. formas, ¿no? Sí, las dos Sí, sí, formas. porque mucha gente no tiene estado, no le gusta estado, entonces dice, no, yo prefiero trabajar con Run Connection solo, entonces les gusta ahí como meter esas cargas. Por ejemplo, yo me imagino metiéndolos todas esas combinaciones de carga y todas estas cargas para calcular una conexión. Hay gente que lo hace Sí, ya y entiendo. ya Sí, eso es porque no, porque de pronto no conoce la bondad que tiene cuando lo hace en conjunto con el STAT. automáticamente, sí. Perfecto, listo. Ok. Bueno, por aquí en el chat hay una Buenas tardes. pregunta. Sí, señor Fabio, bien pueda. Jorge, cuando usted define por el STAT la generación de las cargas, hay un factor ahí que quisiera saber qué significa algo con respecto al piso. Ese use rule count, ese contador de piso, ¿para qué es? Mira, hagámoslo aquí. Voy a borrar esto. Inclusive está acá. La verdad, ese comando es reciente. O sea, este comando de generación de masas es reciente y este cuadro de diálogo de crear cargas automáticamente, esta parte también es nueva, ¿cierto? Sin embargo, miremos a ver qué es lo que hay, porque la verdad yo nunca he tenido pues necesidad de usarlo. ¿eh?
El tema con este estado es que últimamente le están metiendo muy duro a cosas nuevas. Entonces, aquí no dice. Pero Fabio, para la próxima te la tengo. No me la sé, Listo, pero para Jorge. la próxima te la tengo. Ok, gracias. Porque aquí no aparece pues en el output nada que tenga que ver con eso. Listo, por acá Andrés Picone está preguntando acerca de la grabación de las clases anteriores. Sí, nosotros vamos a subir lo que son las sesiones anteriores en nuestro canal de YouTube, entonces pueden buscarnos en YouTube como Megacad Ingeniería y estar pendientes allí de las grabaciones. ¿Listo? Sin embargo, con esta yo empecé casi desde un principio. Esto lo habíamos visto ya en otra sección por encima, pero hay personas que todavía que no vieron esa sección, entonces aquí pues se pueden desatrasar un poquito. Por acá Abigail Valles. Sí, señor Fabio, bien pueda. Otra pregunta, es decir, yo estoy interesado, yo tengo unos manuales de las anteriores versiones de STAT que las compré por Amazon. ¿Ustedes saben si de estas últimas versiones hay algún manual? No, no lo conozco. No, no. De hecho, esto está recién salidito. Esto no hay nada. Lo mismo que esta otra parte. De pronto en el help, Jorge. En el help sí. En el En el help help sí está ahí el sí está. software, ahí está. Lo que pasa es que están desarrollando tan rápido que a veces hasta uno no le da ni tiempo de, de actualizarse o que todos los días salen cosas nuevas. Salen otras cosas. Por acá tenemos un comentario que hizo Abigail Valles. Faltó ajustar el repeat load. Entonces, no sé, Abigail, exactamente en qué momento se refiere con este comentario. Ajustar el repeat loads. No, me refería a cuando estábamos, o sea, cuando se cambió el sismo a la parte superior. Entonces que se cambió el número de las cargas, pero eso ya. Ya se cuadró, sí. Sí, aquí. En Listo. esta, lo primero que deben meter es, cuando estamos haciendo análisis por fuerza horizontal equivalente a análisis estático, lo primero son las cargas sísmicas. Eso es. Y cuando están haciendo análisis modal, pues como se trabaja normalmente. Y entonces por cada carga sísmica se va a usar un análisis y un change. Sí, señor. Sí, para cada carga sísmica tendríamos que aquí, perdón. Tendríamos que poner aquí, por decir, sería en sismo en menos X. Entonces sería -1, aquí menos X, menos SX, performance change. Y aquí 2. Pues aquí yo lo edito aquí, pero esa sería una de las formas de editarlo. O también es menos sismo en X, sismo en Z. Menos sismo en Z.
1, 2, me salen 3, sería la cuarta, el caso quinto, caso sexto, y de aquí para abajo todas estas fueron las que generamos automáticamente. Pero este sería el proceso. Listo. Si fuera aquí, porque digamos que es una torre y no tenemos diafragmas rígidos, no consideraría ahí diafragmas rígidos ni nada, pero si fuéramos a considerar torsiones y todo, ya estas no serían 4, sino que serían 8. Serían sismo en X más la excentricidad, sismo en X menos la excentricidad. O sea, cada una de estas se duplicaría y serían 8 estados de carga. Y si fuéramos a considerar los efectos ortogonales, entonces ya serían, fuera de esas 8, 32 cargas. 32 cargas sísmicas. Para el análisis, pues, si esto fuera un edificio, pues, convencional, un edificio normal. Corrámoslo, a ver qué tal. Corre muy rápido ya. Y ahí está. Obviamente, pues, como es una estructura simétrica, no va a tener problemas de estabilidad, porque si en un lado corrió, pues en los otros no tiene problema. Aquí está el cortante basal, multiplicado por el cortante basal, que es la masa que nosotros le pusimos por el SSUA que él encontró. Que él encontró o que nosotros pues le determinamos aquí. A ver, yo veo aquí. Con estos parámetros él calcula el SSUA. Pero si nosotros estamos trabajando con fuerza horizontal equivalente, nosotros podemos hacer aumentar ese periodo multiplicando por C sub U, y esos valores los ponemos acá y él nos los reconoce. Para que no nos dé como tan sobredimensionada, ¿no? A ver si se pueden ganar unos kilitos ahí a veces, pues con ese tipo de cosas. Lo permite la norma. O sea, si tuviésemos diafragmas rígidos, ahí le aplicaríamos la carga accidental. Sí. Adicional a todo lo que hemos hecho, tendríamos en cuenta la carga accidental. Sí, por aquí. Y la torsión inherente a la estructura, que sería 1. Pero ahí como no tenemos diafragma rígido, pues no nos va a mostrar eso. Ok. Listo. Aquí entonces está el parámetro X, ACC y falta el DS. El DS hay que colocarlo también ahí. Este es el DS. Miremoslo aquí en utilidades a ver si no lo... Muchas veces por meterlo a última hora no lo reconoce. No lo reconoce. Aquí habría que ponerle DS. La torsión inherente a la estructura. Pero ese comando pues no nos lo va a reconocer ahora porque no hay diafragmas. Por aquí tenemos otra pregunta, Jorge. Luis Galdós pregunta, ¿en qué casos se podría considerar que los efectos P delta son relevantes como para ser incluidos en un análisis no lineal? Que se podrían
Los P delta relevantes. Para una estructura metálica siempre hay que calcular efectos P delta, si está trabajando con análisis directo. De lo contrario, hallando el factor Q1, a ver, yo siempre aquí tengo la norma. Eso está en el capítulo de derivas, en el A5. Si ese factor es mayor que de 0.1, hay que considerarlo. Este es así. Por allá atrás. Eso está aquí en la norma. A4, A5 esfuerzo horizontal equivalente y A6. Yo veo. A4, A5. Requisitos de la deriva 6. Tienes que hallar este factor. Este factor Q sub I. Si Q sub I, aquí dice, si Q sub I es mayor que 0.3, la estructura es potencialmente inestable, o sea, no hay nada que hacer. Y si es mayor que 0.1, hay que calcularle efectos P delta. Entonces, estos efectos, los P delta, estos efectos deben tenerse en cuenta cuando el índice de estabilidad Q sub I es mayor que 0.1. Y este Q sub I es esto. Que la vez pasada vimos de dónde salía ese Q sub I, que es un artificio que se tiene. Pero esto es para estructuras de concreto. Para estructuras metálicas siempre hay que hacer análisis de P delta. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Sí, Otra sí quedó. pregunta. Sí. Cuando uno trabaja con el análisis modal, ¿hay cómo se hace la parte del análisis directo? No se puede hacer un modal con un análisis directo. Este tipo de análisis, este análisis directo es un análisis iterativo. Lo que son cables, resortes y análisis directo son análisis iterativos. Entonces no, y el modal es un iterativo, entonces no va a haber convergencia. Ah, ok. Por acá, Jorge, el señor Leonardo Novoa hace otra pregunta para ir terminando. ¿Cuál sería el manejo en el caso de una nave industrial que tenga riostras de techo que funcionen solo a tensión? Si mal no recuerdo, ese tipo de elementos no son compatibles al aplicar el análisis directo. Total. Cuando se trabajan elementos only tension, es decir, ellos están, hagamos algo aquí, por ejemplo. Cables, por ejemplo, si tuviéramos aquí cables.
Entonces, obvio, un cable no va a coger compresión. Entonces, debemos aquí en propiedades, perdón, Jorge, en especificaciones. creo que no está proyectando la pantalla del programa. No, Jorge, yo creo que estás en el otro monitor, Jorge. ¿cómo se puede No, estar sí en el está otro? funcionando. Sí está funcionando. Sí, yo veo que acabas de marcar ahí una X. Ahora sí. Listo. Entonces, son elementos solo a tensión, listo. ¿Qué recomienda? ¿Cuál es la recomendación para eso? Que el KL sobre R de estos elementos esté entre 200 y 300. Eso es lo único que piden. Y no incluir esto en el análisis directo. No se debe incluir. Esto es un cable y miren que lo puse de esta forma porque también si los pongo aquí con un nudo me va a generar una inestabilidad. Entonces ese KL, el único requisito para esto es que KL sobre R esté entre 200 y 300 para temas de manejo. Pero si es un cable lo que vas a colocar, el KL sobre R puede estar por encima de 200 tranquilamente, pues no vas a tener problemas. O sea, eso de que en una nave industrial de que tienen que cumplir con los requisitos para el F3 en la parte de provisiones sísmicas, para utilidad moderada, mínima, no aplica. Eso es lo único que piden, que el KL sobre R sea mayor de 200 para tener en cuenta, para que se tenga en cuenta en el modelo que eso no va a coger rigidez y que se la coge, pues si son ángulos, por decir que hay, que no la coja. Inclusive en un documento del ICA Pero está entonces esa parte. sería como hacerlo por etapas, o sea, de pronto una corrida en la que solamente estén los que funcionan, digamos, en un sentido de la fuerza horizontal, que los que estén funcionando a tensión, y en otra corrida los que están en el otro sentido o en la otra dirección también funcionando a tensión, como hacerlo por etapas, ¿o qué? Pues así no, ahí no necesita ponerle nada, porque es que no, aquí no los tiene, cuando usted va a hacer el análisis directo para que estos elementos los tenga en cuenta, la rigidez axial la tenga en cuenta, la estabilidad de la estructura, los tendrías que seleccionar, pero ahí no están seleccionados. Ah, ok. Pues simplemente, si le metes un KL sobre R, un elemento que tenga un KL sobre R menor de 200, se sobreentiende que va a coger rigidez y que esta asunción que estamos haciendo de que esto no va a coger rigidez a carga axial, no es verdad. Ya. Y lo otro es para el caso de un análisis modal, que creo que están preguntando también por aquí más, que pasa lo mismo. No son compatibles con ese tipo de análisis modal y análisis directo. No, Sí. son análisis directo, es un análisis iterativo como lo vimos aquí. Entonces, y el modal también. Esto es un análisis iterativo. Él mete carga, mete estas dos cargas y hay un desplazamiento. Entonces ya después la estructurita está movida acá, otra vez le mete la carga hasta que llega a un punto en que convergen en un desplazamiento. O si no convergen, pasa lo que pasó ahora que se cayó. Es un análisis iterativo. Y el análisis modal también es un análisis iterativo. Y no va a haber convergencia en una solución para eso. Es más, cuando ustedes trabajan análisis P delta, en un análisis modal, hay que tener mucho cuidado, como vimos en la sesión pasada, porque eso es mentira, pues, eso es un artificio que se utiliza ahí para ese P delta, porque el P delta real es un análisis iterativo.
Pero entonces ahí que tendría que como que calibrar la fuerza horizontal equivalente con los resultados del análisis modal como para tratar No, de equiparar pues como los resultados de uno con el otro. tenés que hallar este índice de estabilidad y con esta ecuación hallar tenés que hallar este índice de estabilidad y pues con esta ecuación. Esto te va a dar un valor y esto lo multiplicas por la fuerza sísmica y ahí te va a tener en cuenta el P delta. Esto es un artificio que se hace que vimos la vez pasada. Un artificio que es lógico, pues, pero que no es como muy exacto, pues no es como lo mejor. Ok. Pero si vas a hacer un modal, debes hallar el Q sub I, hallar este valor con el Q sub I, y ese valor que te dé en las combinaciones lo multiplicas por la carga sísmica. O sea, lo aumentas la carga sísmica por este factor que te da. Y ya. Con eso tenés en cuenta el delta. Muchas gracias. En los programas que dicen que hacen análisis P delta y análisis P delta para un modal, lo primero que tiene que hacer es, usted primero le va a dar una corrida y él te calcula este cusubito y después cuando vas a correrlo otra vez vas a ver que los resultados son diferentes porque ya en la segunda corrida ya calculó este valor y ya te lo metió en la carga sísmica. Entonces hay que tener cuidado con eso. Con la primera corrida no es suficiente. Acá tenemos algunas otras preguntas, Jorge. Luis Galdós vuelve a preguntar si sería correcto realizar un análisis elástico considerando la no linealidad geométrica. Hacer un análisis elástico. Considerando la no linealidad geométrica. Sí se puede hacer. Ese es un análisis elástico. Se puede hacer considerando eso. Eso está bien. Lo que pasa es que la norma nos pide que lo hagamos con análisis directo o un P delta. O sea, si quiere hacer un análisis de esos, ahí le tendría en cuenta el P delta o el P delta minúsculo fácilmente porque es un análisis no lineal geométrico. ¿Qué es un análisis no lineal geométrico? Es esto. Geométricamente la estructura se va desplazando y por eso es que le dicen que es no lineal. Entonces sí se puede hacer, pero lo ideal es que lo haga teniendo en cuenta el P delta. Listo, por acá hay otra pregunta. El señor Robert pregunta, en el caso de querer realizar el análisis P delta, considerando un análisis sísmico con análisis modal espectral, ¿hay alguna opción para poder realizar el análisis interactivo en cada modo de vibración, como en el caso del ETAPS P delta preestablecido? P delta preestablecido. No, aquí no. Aquí no. Esta es un programa genérico. Eso tendría que ser en RAN Structural System o otras de las aplicaciones que tenemos para edificios. Pero ese análisis no lo hace aquí. Tal vez es para edificios y en eso sí hace eso. Es más, esos índices Q1 los encuentra fácilmente en ITAPS. Los bota. Listo. Y por acá una última pregunta. También el señor Robert pregunta si hay una opción para estimar el P delta a partir de un análisis de primer orden. Luego de ello, si se podría usar el análisis modal, ¿verdad? A ver, ¿me repite? Sí, hay una opción para estimar el P delta a partir de un análisis de primer orden.
Luego Sí, de ello sí se podría usar el análisis modal, ¿verdad? sí. Un análisis de primer orden y después un análisis modal, sí. De hecho, esta tiene la ventaja de que usted puede hacer un análisis por fuerza horizontal equivalente y después por allá adelante decir yo voy a hacer un análisis modal. Y en un mismo archivo te corre y puedes calibrar ahí. Entonces voy a poner aquí cualquier cosa aquí. Está escalado. Y él lo corre. Perdón. Aquí me faltó decirle que le haga el análisis modal. Shapes. ¿Y dónde lo puso? Lo puso por aquí, donde le dio la gana. Creo que es aquí. Ahí corrió con cero análisis, ahí corrió un modal. Bueno, aquí me está poniendo problema porque no le pusimos sección a esas barras que pusimos por aquí. Corrió y hizo el análisis modal. Aquí sacó un error. Hay dos análisis consecutivos. Solo el primero que tuve en cuenta. Eso es cuestión de organizar aquí donde deberían ir esos análisis. Por decir, todo esto aquí abajo y este directo, digámosle que va por aquí. Con estado ustedes pueden pues, hacer lo que quieran. Ahí desapareció el error y ya tiene sus resultados. Análisis por fuerza horizontal equivalente y análisis dinámico, con sus frecuencias, periodos, participaciones de masa, en lo que necesiten. Que lo pueden también ver en el postprocesador, en el output. Y todo lo que tiene que ver con análisis modal. Y son dos análisis en un mismo archivo que le sirven a uno y son muy útiles cuando quiere calibrar el espectro, por decir. Hago primero un análisis por fuerza horizontal equivalente y uno modal dentro del mismo archivo y calibro ahí dentro.
Bueno, ¿qué más? Javier, ¿qué más preguntas hay? No, esa era la última ya. Entonces, pues podemos ir cerrando ya la sesión. De nuevo, muchas gracias a todos por haber participado y haber sacado un espacio en su agenda para asistir el día de hoy. De nuevo está la invitación allí para dentro de 15 días, en donde pues vamos a combinar lo que es STAT con RAM Connection, ¿vale? Entonces, Jorge, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Listo. Gracias a todos. Feliz Buenas tarde para Gracias, hasta todos. luego. Gracias.